Muy bien, pues ya estamos aquí en un podcast más de Aprendiendo a Vivir Mejor. Yo soy Sofía Sánchez Navarro y hoy vamos a tocar un tema relevante, importante, profundo, sensible, que es el tema de la violencia de los hombres contra los propios hombres. Y vamos a tocar todo el tema desde la raíz de la violencia, de dónde viene esta violencia, qué tan importante es la educación que le damos nosotros los padres a nuestros hijos, mamá y papá, porque no solamente es el papá macho el que maleduca a los hijos, también nosotras las mujeres tenemos ahí una responsabilidad profunda y de fondo con la educación que les enseñamos a los hijos y a las hijas, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en las escuelas? ¿Cómo puedes crecer tú con estas heridas profundas que vienen de la infancia que después se detonan en una violencia hacia los propios hombres, ¿no, Manuel? Así que... No, y que es terrible y qué bueno que vamos a platicar de este tema porque aparte no está visibilizado. Vemos noticieros, vemos programas de televisión donde vemos la violencia y no hablamos de qué pasa entre esos hombres que se están violentando todo el tiempo en todos lados. La violencia de hombres contra mujeres es terrible, porque aparte generalmente no hay violencia de mujeres hacia hombres, entonces es como un abuso muy fuerte. Que sí la hay. Que sí la hay, pero es en grados muy pequeños comparados con la violencia de hombres hacia las mujeres. Entonces, qué bueno que las feministas han puesto el foco en la violencia que reciben ellas. Pero creo que ahora nos toca a los hombres también poner el foco de la violencia que estamos recibiendo los hombres de otros hombres. Sí, claro, también. Entonces, totalmente. Un poco más. Miren, fíjense nada más que fuerte. Dice, es una encuesta hecha a 454 hombres, donde salió como resultado que el 70% piensa que la violencia entre hombres es un problema importante, el 65% ha sufrido violencia de otro hombre y el 77% se ha peleado a golpes con otro hombre. En los datos del INEGI del 2019, esto ya tiene obviamente sus 4 años, pero de todas maneras no creo que hayan cambiado mucho las estadísticas, ¿verdad? Para peor. Para peor, exactamente. Pues bueno, salió lamentablemente que 130 hombres murieron por cada 100 mujeres. 90... Ese es un dato terrible. O sea, cada año se mueren 130 hombres y nada más 100. No solo es por asesinatos, sino también tienen que ver con datos que vas a dar seguramente con accidentes, con enfermedades, porque aparte no solo lastimamos nos lastimamos entre los hombres, entre los pares, sino aparte no nos cuidamos y entonces tenemos más accidentes y tenemos más muertes por enfermedades también que no nos cuidamos. Sí, entonces, totalmente. Bueno, entonces, híjole, esto es terrible. El 82% de los suicidios son de hombres, el 89% de los asesinatos son hombres, el 95% de la población en cárcel son hombres y el 95% de los homicidas en el mundo son hombres según la ONU. Y yo te comentaba, Manuel, también que en algún estudio hace muchos años yo había leído que en el tema, evidentemente, de los peores delitos que hay en el mundo, desde violaciones a abusos, homicidios dolosos, guerras, etcétera, son perpetrados por los hombres, ¿no? Y ahorita que si es de violación, hay una estadística que no se sabe realmente de cuántos hombres violan a otros hombres, porque la mayoría, bueno, sí existen algunos datos, pero la mayoría de los hombres que han sido violados no lo denuncian. Entonces también ahí hay un dato que es importante, que también hay hombres que han sido violados por otros hombres. Entonces, por todos lados, la violencia entre hombres, aparte se justifica. Cuando yo era niño, había un dicho que decían, las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Y a los hombres. Exacto, ¿no? Eso quería decir como, no toques, no se vale pegarle a una mujer, pero a un hombre sí, implícitamente te estaban diciendo que sí. Claro, pero sabes que, Manuel, que... digo, tú y yo y todos los que nos están viendo y escuchando, lo hemos vivido en casa. Yo recuerdo también mi papá ya murió, pero como era mi papá con mi hermano, nosotros somos 3, mi hermano mayor y somos 2 mujeres, y siempre era mi papá macho, la verdad, con esta idea de que los hombres no lloran. Y yo recuerdo perfecto cuando le decía a mi hermano, es que no llores, es que llorar, y se usaba en esas épocas el término marica, es que llorar es de maricas, si te molesta, entonces pégale. O sea, antes de entrar a una discusión, a un discurso, a una plática, a una conciliación, era antes de cualquier cosa, pégale. Y el que pega primero, pega más fuerte, y
Y así crecieron todos los hombres en este país y yo creo que en el mundo entero, porque la violencia entre los hombres es en cualquier país del mundo, sucede de la misma manera, seguramente con índices completamente distintos, mucho más fuerte en Latinoamérica el tema del machismo que quizá en países europeos, pero esta manera de educar está terrible. Y creo que por ahí debería de empezar el cambio, ¿no? Porque si no cambiamos las formas de ser padre, creo que no vamos a poder resolver el problema de la violencia entre hombres. Entonces sí creo que le das en el punto importante. Hay que cambiar la paternidad. Está empezando a cambiar. Hay papás que se involucran más, involucrarse en el parto, involucrarse en el embarazo. Debería de haber políticas públicas donde los hombres deberían de tener tanto tiempo fuera de trabajo, igual que las mujeres cuando tienen un hijo, para que puedan hacer una conexión más fuerte con sus hijos. Habría que también hablar mucho de educación, de cómo ser padre, de qué cosas, qué es ser hombre, porque deberíamos empezar también por plantearnos desde ahí, ¿qué es ser hombre? Parecería que ser hombre es no ser mujer. Porque eso que decías hace rato. Sí, como que está muy marcado, ¿no? Sí, tienes que estar como demostrando todo el tiempo que eres hombre. Superior, que eres fuerte. Exacto. Valiente. Exacto. Y que no lloras y que puedes con todo. Y que puedes tener muchas mujeres y que eres sexualmente muy activo. Todas estas ideas de lo que es la masculinidad, pero no solo son ideas de la masculinidad, sino que se encarnan y se practican. Y si no las practicas y si no las demuestras, aparte se lo tienes que demostrar a los otros hombres. Claro. Que eres hombre, porque si no, entonces, como ya no se dice ahora, pero como dicen antes, eres maricón, no eres hombre, eres mujer. Y parecería que ser mujer es malo y que es débil. Exacto. Y que ser es inferior. Vulnerable es malo y que ser emocionalmente sensible es malo. Y todo eso va formando como una maraña que el día de mañana, pues desde niños empieza la violencia y entonces empieza la violencia del padre al hijo y ese hijo violentado generalmente va a violentar a alguien más. Totalmente. Y a mujeres seguramente, pero también a otros hombres. Claro. Yo tengo algunos pacientes que me cuentan de repente que se han peleado 50, 100 veces y les digo, ¿y cuántas veces has perdido? Ninguna. Uno me dijo, de 100 veces había perdido una y el de 50 ninguna. Y les digo, ¿cómo le haces? Entonces ya me cuentan todo. Y al final es un abuso de poder. Esos hombres saben pelear, saben con quién pelear, saben a quién ganarles y pues le dan y le van pegando al mundo a trancazos. Pero también ya de ahí el siguiente paso son las armas. Y entonces vienen los asesinatos, vienen las bandas y vienen las lealtades al patriarcado. Y ese es otro tema, si quieres, pero tiene que ver con este también. Ya me seguí de largo y no te dejé preguntar. No, pero me encanta. Y yo lo que te iba a comentar es, te estoy oyendo y me estoy oyendo a mí y estoy cometiendo un error porque lo que te contaba ahorita, yo pensaba en mi papá, ¿no? En mi papá con esta estructura de macho, ¿no? Con esta educación de macho, pero pensaba también en mi mamá que si bien mi madre nunca lo hizo, la gran mayoría de las mujeres mexicanas también inculcan esta terrible educación de hacer esta división incluso entre sus propios hijos, obviamente, donde no solamente es el papá, ¿no? Que maleduca en este tema de la profunda desigualdad que hay entre los sexos, sino que la mamá también lo hace. La mamá también es la que, ¿no? En cuanto son chiquitos, ¿no? Desde que son chiquitos, perdón, empiezan con que, bueno, tú, mi hijita, te vas a poner a lavar los trastes, tú me vas a ayudar en la casa, tú, pues bueno, ahorita no vas a poder estudiar, eso que mejor lo haga tu hermano, ¿no? Y todas las labores pesadas son para los hombres y las cosas que tienen que ver con el hogar para las mismas mujeres también generamos esta educación que causa tanto daño a la sociedad, ¿no? Tantas divisiones y generan machos también las propias mujeres mexicanas, porque crecen, claro, también con esta educación. O sea, esto viene de siglos atrás. Y porque, como bien lo dices, el patriarcado es como el sistema que impregna a hombres y a mujeres, no solo a los hombres. Los hombres somos como leales al patriarcado en el sentido que el patriarcado, pues lo que es originalmente era pues que el padre de familia
pues era como el rey, ¿no? Y era el que mandaba y decidía y castigaba y golpeaba y podía hasta matar a sus hijos y nadie se metía en su casa. El patriarca era pues el dueño de la familia de alguna manera, de cada familia. Las leyes que protegen a la violencia familiar son en México, el año 1998, una cosa así. Antes de esos años, pues el papá podía golpear y medio matar, y en algunos casos antes mataban a sus hijos. Entonces era todo el poder del patriarca en la familia y después se pasaba pues a los gobiernos, al ejército, a la sociedad, ¿no? Permea en todos lados. Y entonces permeaba también a las mujeres, porque las mujeres estamos en este mismo sistema en donde pues las mujeres están siendo sometidas, atacadas, violentadas por este sistema patriarcal en donde el hombre blanco, generalmente blanco, fuerte, y con dinero, es el que tiene más poder y es el que se convierte en el patriarca. Y digo que tenemos una lealtad hacia el patriarcado como si fuéramos mafias. Las mafias lo que hacen son leales entre ellos. Y entonces cuando tú eres leal a otra persona o a un grupo, ya no eres leal a tus principios ni a tus formas, porque entonces eso a lo que eres leal es al patriarcado, a la violencia de la mafia o al ejército. Eres leal al ejército. Si el ejército te dice, como con Hitler, manda matar, pues lo haces, matas, claro, yendo en contra de tus principios. Entonces, cuando eres leal a otras, como al patriarcado o a formas patriarcales, no estás siendo leal a ti, entonces dejas por fuera tus emociones, tus valores, tus sentimientos, entonces eres capaz de matar. Entonces, o sea, no lo tienes de forma consciente, es algo con lo que creces, no lo cuestionas, no lo razonas. Así es, exacto, exacto. Donde se ve más claro es en el ejército. En el ejército tú tienes que obedecer. Claro. Y si el ejército te dice que tienes que hacer algo, lo tienes que hacer porque eres leal a esa estructura. Claro. Y eso es muy violento a veces, porque entonces ya no puedes ser leal a ti. Entonces, yo por eso tengo un pleito con la lealtad. Creo que la lealtad puede ser terrible, salvo que estés hablando de la lealtad hacia ti mismo. Pero cuando eres leal a otro, puedes hacer pierdes tus valores, tu ética, tu moral, por supuesto. Entonces ahí empiezan entre hombres en estas lealtades. Por eso son las pandillas, por eso son las mafias, por eso pues, hasta en la política, en la economía, en la iniciativa privada, en todos lados hay como estas lealtades de protección entre hombres cuando hacen violencia. Pero esa misma lealtad, no todos los hombres somos iguales, en el sentido que si tienes menos dinero, si tienes menos poder físico, claro, sí, pues ya no eres del mismo hombre que el otro, y entonces el otro te puede abusar, y ahí está el bullying en las escuelas, que es terrible. Entonces abusan del hombre menos fuerte, menos, como dirían ellos, menos hombre. Claro, y entonces por eso entras en esa lucha de querer ser más hombre, porque si no van a abusar de ti. Y acaban al final pues abusando de ti. O sea, no hay manera como... Que además yo te oigo y ahorita hablabas, ¿no? Bullying en la escuela y todo, pero esto se da a cualquier edad. Yo lo noto en las pláticas de los hombres. A mí me impresiona mucho, como que se miden, no quiero decir una vulgaridad, pero es que sí hay una frase muy, muy pelada que tiene que ver con eso, pero lo voy a decir de otra manera. No se miden en lo económico, se miden en lo que tienen. O sea, los hombres van por la vida haciendo estas diferencias de yo tengo esto y tengo este puesto y gano esto. Y parece que su único valor fuese ese. No sé si estás de acuerdo con eso. Y las mujeres le damos el valor a otras cosas, ¿no? A quizá ser mamás, ¿no? A esta parte mucho más emocional, más sentimental, más... Claro, ahorita ya un poco más cargadas también a que las mujeres, pues, tenemos esta fortuna de, pues, ya abiertamente poder trabajar y hacer muchas cosas con nuestro cuerpo, también ser abiertas sexualmente, pero los hombres se miden mucho... ¿Ya saben qué? Sí. No lo quiero decir así tan abiertamente. Bueno, lo voy a decir como dicen los mexicanos. Se miden mucho el chile, así dicen, ¿no? Pero se lo miden en todo, en esos sentidos que tienen que ver más con lo material. Y en la parte que no es material sería cuántas viejas han tenido, ¿no? Con cuántas viejas se han metido, con cuántas viejas se han acostado. Pero esa es como su medida, ¿no? Como su medición para sentir o mostrar esta superioridad ante los demás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y como platicábamos antes de entrar al aire, que eso hace que sean como organizaciones jerárquicas donde hay un hombre dominante
que es el que tiene más dinero o más fuerza o más fuerza física o la fuerza de las armas. Sí, sí, sí. Y de ahí para abajo. Y entonces, pues, si tú eres el último hombre de la categoría, pues todo el mundo va a abusar de ti. Ahora, siempre, y las feministas lo señalan y tienen toda la razón, abajo del hombre con menos poder hay una mujer con menos poder. O sea, siempre las mujeres tienen menos poder que los hombres en todos los niveles. En todos. Y entonces, por eso hay que visibilizar la violencia de hombres hacia mujeres, pero también la de hombres ante hombres, porque tampoco es lo mismo. O sea, no es lo mismo el hombre que tiene más poder que el que tiene menos. Y te comentaba de los chimpancés y de los bonobos, porque creo que eso explica esta parte de la economía. Uh-huh. Los chimpancés tienen un macho dominante que está con la hembra, que es la más fértil, la que tiene mejores genes, y tienen sus chimpancés, nacen los chimpancés chicos, y los otros machos tratan de matar a los chimpancés chicos para que no siga como la jerarquía de ese macho dominante. Como del macho alfa. Que se siga la sucesión, sí. Pues matan a los chicos. Y se pelean entre todos para tratar de llegar a ser el macho dominante. Y el macho dominante, pues normalmente es un macho joven, fuerte, y que tiene, pues, como todo el liderazgo hacia todos los demás. Y yo primero decía, ¿por qué estos simios tienen esa estructura? Y luego están los bonobos, que son otros simios que son muy similares a los chimpancés físicamente, en donde en vez de ser patriarcal el asunto y de ser piramidal, hay la hembra más vieja es la líder. Uh-huh. Y entonces la estructura cambia radicalmente y todo es horizontal, no hay diferencias, tienen sexo todos contra todos y eso hace que los hijos de los bonobos los cuiden todos, uh-huh. A diferencia de los otros que en vez de cuidarlos los atacan. Sí. Entonces decía, ¿por qué hay tanta diferencia entre los dos? Y después encontré que la diferencia está muy sencilla. Los chimpancés viven en una parte de África donde hay poca comida. Entonces tienen que estar emigrando de un lado a otro. Uh-huh. Y entonces tienen que ser más duros en el sentido que si hay un viejo o alguien que esté débil, pues lo abandonan y ellos tienen que seguir porque tienen un sentido de sobrevivencia. De sobrevivencia, exacto. Están sobreviviendo. Por el otro lado, los bonobos están en una parte de África donde hay mucha comida, donde no tienen que estar moviéndose del lugar. Entonces favorece esa estructura de que no... De igualdad. De igualdad y de equidad y de todo eso. Y entonces, ¿qué pasa con los humanos? Nos hemos puesto esta estructura y parecería que entonces también hacemos algo parecido con esta sensación de no tengo dinero, aunque... ¿Cómo me comparo con Elion? Ay, siempre se me olvida hasta el nombre. ¿Con el hombre más rico del mundo? ¿O me comparo con mi familiar más rico contra aquí? Pero siempre estamos como comparándonos. Y entonces se hace una como necesidad de no tengo lo suficiente de dinero. Entonces, y también hay mucha pobreza, también en México sobre todo hay mucha pobreza. Entonces, cuando hay estas grandes diferencias, también favorece estas desigualdades, favorece que se vuelva piramidal, favorece que la violencia crezca porque yo quiero subir a la parte más alta. Como no puedo, pues trato. Entonces me meto al tráfico, me meto al asalto, a otras cosas para poder llegar a esos niveles. Entonces, por todos lados, y como el hombre aparte, parte de ser hombre es ser el proveedor, espero que ya no sea. Entonces, si no soy buen proveedor, pues soy capaz de matarte porque yo necesito ser un proveedor y necesito que sería algo parecido a los chimpancés que no necesito. Claro. Que carga tan fuerte, ¿no? En todos los sentidos, porque yo me acuerdo cuando estaba en radio, siempre platicaba, la gente se sacaba un poquito de onda porque yo les decía, siempre hablamos de la parte emocional y la parte sentimental con respecto a lo familiar y a las mujeres. Pero muy difícilmente, y llegué a platicar contigo de ese tema, uh-huh. Hablamos de los hombres y sus sentimientos, sí. ¿No? Y me acuerdo que me llegaban un chorro de mensajes y me decían, ay, qué bueno que tú sí nos escuchas y nos entiendes, porque yo me considero un hombre, todavía hacían como ¿no? Lo subrayaban. Sí. Yo soy un hombre 100%, pero sí siento, pero sí me duele, pero sí he llorado, pero como que les da siempre un poquito de penita, ¿no? Sí. Y yo siempre decía, qué carga tan difícil y qué doloroso y qué terrible, porque esto seguramente
emocionalmente los vienen cargando desde que son chiquitos y además no se atreven a ir al psicólogo porque pues también todavía hay en este país mucho la idea de que solamente la gente que tiene un trastorno mental termina yendo al psicólogo, que me parece una cosa de suma ignorancia y terrible, ¿verdad? Porque la verdad es que seríamos mucho más felices todos si fuéramos siempre al psicólogo, ¿no? Siempre. Pero en el caso de los hombres en particular, traen una carga, es como, siempre digo, como de verdad tener el costal de caca, ¿no? Y como no lo sueltan, como no lo hablan además con nadie, entonces se va gestando en ellos rencor desde muy cortas edades, pero de todo tipo. Claro, Manuel, porque si todo el tiempo te reprimes, ¿no? Tus tristezas, tus traumas, tus situaciones difíciles, y cuando hablo de verdad de situaciones difíciles que se pueden llegar a convertir en traumas, estoy hablando de verdad desde un bullying. Imagínate, yo pienso, un chavito que estuvo en la escuela con sus amigos, que se pelearon, que le dieron en la madre, ¿no?, al chavito que pues era pacífico y que creció con ese trauma de es que yo no soy suficiente, es que yo no soy lo suficientemente fuerte, es que fui la burla de mis amigos. Con uno de esos traumas vas creciendo con una autoestima mermada. Pero no solo con una autoestima mermada, que tienes razón, sino con la violencia contenida también. Claro. A mí me bullearon en la primaria. Y después de que me bullearon, me cambié de escuela para la secundaria, me volví súper cruel con los animales, súper cruel. O sea, como los psicópatas, que así dicen que empiezan. Sí, es que te vuelves súper cruel. O sea, en el momento que tú fuiste bulleado o que fuiste maltratado por tus papás, tienes, digo, hay muchas opciones, pero las más comunes es que hagas relaciones donde seas maltratado, no al revés, donde seas maltratado, o relaciones donde tú violentes. Okay. Y yo tuve que hacer un trabajo fuerte porque sí, la buleada después a mí me empezó a dar por ser violento con los animales y dije, tengo que hacer cambios en esto. Y me llevó tiempo como sanar la parte de la buleada y arreglar la parte de que te puedes volver más violento. Entonces, si tú vives una vida desde niño en tu casa violentado, pues aprendes de que me violenten a mí, a que yo violente, entonces yo violento. Y a quién violento, pues a los animales, a las mujeres, pero después a otros hombres más débiles también. Claro. Y acabas violentando a más gente. Entonces, y después a las mujeres y después a los niños, ¿no? Siempre en este sentido de soy superior. Así es. Y ya nadie más me va a poder hacer daño, ¿no? Exacto. Había otro dicho por ahí también que decía de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Ajá. Y eso pues estaban... Y sigue sucediendo, pues en el narcotráfico, en todos lados sigue pasando eso. Y aparte, si a eso le agregamos que nadie nos enseñó como hombres a cuidarnos a nosotros, ni a cuidar a otras personas, porque eso también era ser mujer, eso era ser vulnerable, eso era... Entonces, pues tenemos un cóctel listo para ser violentos. Y para ser violentos a todos los niveles. Claro. Y pues claro que somos violentos y nos damos en la madre todo el tiempo entre nosotros. Claro. Ahora, ¿tú crees? Porque, híjole, yo he leído varios estudios, ¿no? Y en algunos dicen, no, pues sí se trae en el ADN, ¿no? Y en otros dicen, no, es una cosa del cerebro adaptativo, ¿no? Que cuando tú... justo vives en un entorno social, ¿no? En una estructura social como vamos a poner la de México, que es el país donde vivimos, donde yo me imagino, ¿no? Personas que viven en zonas de narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Un niño que va creciendo, primero, imagínense nada más ustedes, en una familia donde papá violenta a mamá, donde mamá violenta a los hijos, ¿no? Porque entonces como el papá no trae el sustento, entonces la mamá se desquita con los hijos. El hijo mayor al menor. Sí, menor al perro. Sí, le pega al chiquito todo el tiempo. Después, que yo siempre he dicho también, y perdón, voy a hacer otra vez este paréntesis, el bullying entre hermanos que a mí me parece terrible. Yo cada vez que hay un tema que tiene que ver con violencia, saco el tema del bullying entre hermanos, que a mí me parece una cosa terrible y que nadie habla del bullying entre hermanos. Y hay bullying entre hermanos. No. Ahora imagínense nada más que tú quieres a tu hermano te quiere a ti, pero pues bueno, nos peleamos porque te quedaste con mi juguete, porque mi mamá te pela más a ti. Y después ya no solamente es
mentadas de madre, groserías entre hermanos, sino después son golpes. Entonces, imagínense todas esas formas de violencia. Papá con mamá, que tú lo ves todo el tiempo, los gritos, mentadas de madre, papá toma, tata. Mamá con los hijos, ¿no? Los hijos entre los hijos, y después todavía el niño termina yendo a la escuela, donde además lo bulean en la escuela porque, pues, híjole, no, por cualquier cosa, porque tienes menos dinero, porque estás gordito, porque estás feo, porque sacas malas calificaciones, y de ahí el entorno de donde viven, ¿no? Donde viven, en un entorno donde todas las demás familias de la colonia, de la cuadra, son violentas. Hay pandillas. En la calle, hay pandillas, te venden la droga, todo el tiempo te tienes que defender, te subes al camión. O sea, lo que quiero decir es que encima de todo, Manuel, de todo este entorno social, familiar, educativo, viene este estrés en el que vivimos los mexicanos, sobre todo, y sobre todo en esos entornos tan difíciles, donde hasta subirte en el camión te causa miedo porque, híjole, ya saltaron 400 veces. O sea, es un cúmulo de información violenta en tu cerebro que para un niño que está creciendo con toda esa información es un detonante en algún momento de su vida, en cualquiera de sus caminos, de ser agresivo, ser violento, o terminar del otro lado, ¿no? Siendo una persona completamente violentada en todos los aspectos y en cualquier camino que tome, ¿no? En el trabajo, no siempre, o violentado incluso hasta por su mujer. O sea, la violencia siempre, como bien dicen, genera violencia. Sí, y lo que decías ahorita me llama la atención porque sí sucede que cuando tú estás metido en este sistema que es violento, finalmente, todo el sistema, ni siquiera hay clases sociales. Parecería, tenemos la imagen muchas veces de que la violencia solo está en las clases bajas. Y sí, probablemente los asesinatos estén en las áreas del narcotráfico, pero pues no son bajas. Hay unos que tienen muchísimo dinero, los narcos. Sí, claro. Entonces, en el tema no es un tema de dinero. Hay unos que tienen mucho dinero y otros que no. Pero si hablamos de clases sociales, la violencia más fuerte está en las clases sociales más altas y más bajas. La clase en esos dos extremos. En los dos extremos hay más violencia. En la del medio hay un poco menos violencia y tiene que ver porque las mujeres trabajan fuera de casa y entonces el feminismo empieza a permear en esas familias, las de clase media, y eso ayuda a bajar la violencia. O sea, de las soluciones para esto, de las más complicadas, porque son muy complicadas, pero es la única que yo veo, es que todos tenemos que trabajar para destruir el patriarcado, para que eso se termine. No, totalmente, es un trabajo de ambos. Y todos deberíamos ser feministas. Hombres y mujeres deberíamos ser feministas. Porque ¿Por qué? Sí, porque, bueno, primero me preocupa que muchas mujeres, para llegar a puestos, para llegar a trabajos importantes, para ganar más dinero, están entrándole al sistema patriarcal masculino de competencia, de volverse duras, de volverse menos emocionales. Está pasando en la política, está pasando en las empresas. Y eso sería terrible, que el patriarcado se jale a las mujeres. Lo que tenemos que buscar es que el feminismo jale a todos, no que el patriarcado jale a todos. Pero como en la economía no se me fue la palabra, pero se apoya, es como el éxito está en ganar mucho dinero y las estructuras para ganar dinero hoy tienen que ver pues con tener que ser alguien como con pocas emociones, pocos sentimientos. Sí, más frío, más estructurados, más más perfeccionistas, más controladores. Sí, claro. El controlador, el perfeccionista, el ordenado, son cualidades que la gente quiere en el trabajo y te deshumaniza. Ser controlado, ser perfeccionista, sí, claro. No ayuda a ser feminista. Y el feminismo lo que plantea al final es como la igualdad entre todos, pero también plantea algo que es bien importante. Vamos a entrarle a los temas de género para que haya equidad. Sí. Vamos a entrarle a los temas de cuidado, porque si no aprendemos los hombres a cuidarnos a nosotros y a cuidar a otras personas, tú velo, cuando los enfermos, ¿quién los cuida? Las mujeres. Sí. Cuando vas a un velorio, ¿quién está? Las mujeres. Los hombres están echándose una copa por ahí, pero las mujeres están ahí metidas. Cuando alguien está muy enfermo, todo el tiempo están ellas metidas. Los niños, ¿quién los cuida? Los bebés, ¿quién los cuida? Y algunos hombres empiezan a hacer eso. Ojalá y todos entráramos por ese camino. Porque creo que solo volviéndonos más feministas
vamos a poder cambiar las estructuras. Y solo también con educación y con estas cosas de permisos de paternidad en que los hombres se involucren, vamos a poder cambiar esto. Y se necesita, yo decía, políticas públicas como esto de darles más tiempo a los hombres, políticas públicas que en las escuelas debería de haber una materia permanente desde primaria hasta prepa de violencia, de prevención de la violencia. Es que, ¿sabes qué? Yo, híjole, es que debería de haber en las escuelas tantas cosas, ¿no? Desde cursos intensivos de cómo cuidar tus finanzas personales, desde chiquitos, de verdad. Hablar de las emociones, que me parece el tema más importante de todos, porque todo... yo creo que todo ser humano tiene que aprender a gestionar sus emociones, ¿no? Y más los hombres, evidentemente, pero son temas que siempre dejan como un poco de lado. Habrá algunas escuelas donde ya se permite, o más bien no se permite, se abre más el tema y obviamente las maestras están, o los maestros, los profesores están, pues, ahora sí que más capacitados a entender la importancia de enseñarle a los chavos, a los alumnos, desde muy cortas edades, a entender lo que son cada una de las emociones, para qué sirven las emociones, cómo saber gestionarlas, cómo incrementar esta inteligencia emocional, porque desde ahí yo creo que toda la situación educativa, toda la estructura familiar, el tema de género, de equidad de género, cambiaría absolutamente, ¿no? Porque... digo, tú me lo estás contando con tu historia, que yo te agradezco que la hayas compartido. Y te quería preguntar, perdón, justo, eso que te pasó, ¿fue en prepa cuando empezaste a hacerle daño a los animales? ¿Y cómo saliste ahí? ¿Tus papás se dieron cuenta? ¿O? Fue a mí me estaban bulleando y yo ya estaba empezando a dañar animales. Yo vivía en una casa que había un jardín grande y había varios animales y había sobre todo lagartijas y algunos pájaros, y yo mataba lagartijas y pájaros en esa época. Y estoy hablando de la primaria y secundaria. O sea, tú tenías 13, 14 años. Pues empecé desde los 11 o 12, yo creo. ¿Y tus papás se dieron cuenta? Se dieron cuenta que me estaban bulleando, pero del otro no se dan cuenta tan fácil. De los animales no se dan cuenta. Eso no se dieron cuenta tan fácil. ¿Y cómo saliste de ahí o cómo entendiste que lo que estabas haciendo estaba mal? Fue interesante porque cuando entré a la adolescencia, entonces había una persona que nos enseñó a cazar a mis hermanos y a mí, y había un rancho de la familia que íbamos a cazar, entonces ahí seguía matando. Pero en una de las veces uno de mis amigos mató un águila. Y eso sí me pegó durísimo, porque matábamos conejos y codornices y no las comíamos. Entonces decía, bueno, como que ya estaba yo en una etapa de, todavía está mal matar, pero se podía, al menos te la comías. Pero cuando mató el águila no se murió. Entonces yo tuve que llegar a rematarla. Entonces dije, nunca más. Ahí se acabó. Dije, ahí, porque sí me impresionó súper fuerte que le hubiera dado un águila y que aparte no estaba muerta, estaba bastante viva todavía, pero tú la remataste para que no sufriera. Entonces ahí fue como el cambio, y de ahí a terapias y varias cosas más. Que por cierto seguimos. No, bueno, mira, si tú sigues, yo sé que todos los psicólogos, los psicoterapeutas y demás, psiquiatras, etcétera, siempre tienen que estar en terapia también, ¿no? Porque digo, primero por su vida personal y después por la cantidad de historias que escuchan, que me imagino que en algún momento también puedes perder como un poco la línea, ¿no? No sé si lo profesional o les llega a afectar, pero ahorita que hablabas de esta personalidad, perdón que lo diga así, pero es que hasta lo que yo he leído, justo los psicópatas empiezan matando animales. Sí, ¿no? claro. Y tristemente en México hay mucha personalidad psicópata, ¿no? Sociópata también, por supuesto, justo por esto, porque primero los papás no alcanzan a identificar y después hasta algunos seguramente hasta gracioso les parece y les parece hasta normal. Ay, está matando animalitos para saber cómo se mueren. No. O sea, un niño que mata animales, aguas, alerta, directo a la terapia. Foco rojo, claro. Exactamente, porque un niño que mata animales, evidentemente, tiene una alta dosis de crueldad. Claro. ¿no? Y de ahí se puede ir increciendo, como dirían los italianos, y empezar a generar crueldad a sus pares, o sea, a sus amiguitos. Y de ahí se va gestando, se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Pero tú lo puedes platicar y explicar mejor que yo. No, y por eso decía que es tan importante en la niñez lo que los padres
tengan una nueva educación, porque si son violentos con sus hijos, o si en la escuela bueno, es que en la época que a mí me tocó también era otra época, los maestros te pegaban. Ah, sí. Te pegaban en la esquina fuerte. castigado. Y me jalaba de las patillas un maestro hasta que no llorara. O sea, muy serio. ¿Qué? Pues sí, de las patillas hasta que no llorara. Bueno, los que daban el reglazo en la mano. También. Deje de ahí. Sí. Otros en la clase de educación física tenía como un silbato con una como correa. Así te pegaban con el silbato, o sea, con la correa te pegaban en las piernas que no te traías shorts. O sea, sí había mucho más violencia que ahora. No, perdón que te interrumpa, Manuel. No solamente es la violencia física, la psicológica, No, sí, que me gustaría que también ahondaras en eso, porque la gente siempre cree, o muchísima gente todavía tiene esta idea de que la violencia física es lo peor que te puede pasar, que si bien te puede ir terrible con una violencia física de los papás que todavía le dan cinturonazos a los hijos, el chanclazo, pero el golpe con el gancho, las quemaduras, incluso hasta con las planchas. Esto se da todos los días en México, ¿no? Sí. Pero también está esta violencia psicológica que a veces te puede dejar mucho más marcado al paso de los años, ¿no? Que incluso la física, ¿no? Ahí tengo una diferencia contigo. Porque a ver, es que si yo todos los días te estoy diciendo que eres un imbécil, un estúpido, que no sirves para nada, pero te doy el chanclazo nada más, yo sí creo que es mucho más fuerte que te digan todos los días que eres un imbécil y un estúpido que no sirves para nada. Lo que pasa es que la que da el chanclazo también da la violencia emocional antes. O sea, es rarísimo que no haya una con la... Exacto. Entonces, por eso siempre es peor la física, porque la física lleva todo lo emocional antes y después la físico. Entonces, siempre lo físico está mucho más caro. Sería rarísimo que alguien no haya hecho violencia. Exacto. No te dijera, pinche escuincle baboso. No, pero ni siquiera, porque tú ya con el pinche escuincle ya vendría violencia emocional. Totalmente. Sino que de repente de la nada te aventaron y como si nada, ¿no? Sí, o sea, tienes perdón. Sí. Tienes toda la razón. Entonces, sí, por eso está grave la física. Cualquier cosa física se vuelve súper grave. Y entre los hombres, todo el tiempo nos estamos haciendo violencias físicas, desde muy niños, pegándonos, abrazándonos, hasta en los abrazos son, o sea, como, son súper violentos. Como querer demostrar que fuerza física más que tú. Yo soy más fuerte que tú, soy más inteligente que tú, que esa es otra violencia fuerte también, la del conocimiento. Yo soy mucho más inteligente que tú, entonces te pendejeo. Sí, te pendejeo. No, dilo abiertamente. Pero fíjate, ahorita que estás hablando de eso, lo hacen hasta como de chiste. ¿Qué pasó, cabrón? No sé qué. O sea, se faltan al respeto con la mamá, con la esposa. O sea, es una cosa ya muy... Los chats de hombres... No sabes lo que son. No, yo lo sé, ya conozco varios. No tienen madre, pero la verdad no tienen. A ver, ¿tú tienes? Sí, yo estoy con el chat de mis amigos de la primaria y no lo puedes creer las cosas que se dicen. Yo veo pura cosa, o sea, porno. Por eso, pero mandan viejas todo el tiempo, dicen unas chistes cosas misóginos, de veras, muy pobre o sea, con tal de no hablar de emociones, son puras cosas de mujeres, de dinero, de deportes, un poco, por los tres temas, deporte, dinero y mujeres, pero todo desde un lugar de competencia, de poder, de ofender, de ganar, muy pobres. De verdad, los chats son... Es una cosa muy triste. Y nada de cooperación. Yo estoy en otro chat de mi edificio y ahí todo el mundo se ayuda. Que alguien sabe quién repara, no sé qué. Alguien repara. Tiene un plomero, ¿no? Bueno, cuando menos te está ayudando en algo, ¿no? Estos de acá son pura cosa de veras muy pobre. Pero todos los chats, ¿ustedes cómo son sus chats de cuates? ¿Igual? ¿No tiene? ¿No tiene? ¿Tú sí tienes? ¿Y son porno? No. Ah, no, pues yo los que conozco. A lo mejor es la nueva generación. Los de cercano. No, será por generación, no lo sé, pero yo el que conozco de una persona muy cercana es una cosa que ya me he enseñado 3 veces y digo, ¿es en serio? Parecen, y te estoy hablando de señores de entre 50 y 60 años que de verdad, digo, qué ridículos son. Esto es de verdad lo que ven en el chat. Pero aparte yo lo que yo les digo, oye, podrían ser tus nietas, ya no son tus hijas, pueden ser tus nietas las que estás enseñando ahí. Sí. Y aparte, el día que te mueras, si se meten a tu celular, no te va a dar pena. Mi abuelo estaba metido
metido en esto. O sea, Sí, es vergonzoso. Es vergonzoso, pero ellos van por la vida muy acá, tú las traes, ¿no? Porque, Claro. pues yo ya te aventé, pues la vieja más buena, ¿no? Es una cosa. Pero entonces, ¿cómo? Porque se dan todas las clases sociales, como bien decías. Claro. Que ahí nos desviamos un poquito, Sí. porque tú hablabas justo de que no siempre, o tenemos este concepto de que en las clases sociales bajas se da mucho más la violencia. Yo creo que por el entorno tiene un poco razón de ser, porque hay menos dinero, evidentemente hay quizá menos posibilidades de encontrar quizá una chamba, hay no en todos los casos menos educación, ¿no? Hay más temas de alcoholismo, más temas de drogadicción, o sea, hay una serie de factores. El alta igual que navaja, el alcoholismo. Tienes razón. Ok, ya, paro. Bueno, pero sí estás de acuerdo que... Sí. Y sí tienes razón, porque no porque tengas dinero, entonces la vida es mucho más feliz y más bonita. Ese es un error terrible. Terrible. Pero creo que cuando tienes por lo menos dinero, las cosas pueden ser más llevaderas si tienes inteligencia y por lo menos vas a terapia. En esta clase social, lamentablemente, no existe ese camino de apoyo, de ayuda. No hay quizá esa educación, no sé si estoy bien con lo que voy a decir, pero educación consciente. No, yo creo que sí. Hasta dónde puedes llegar con un tema de alcoholismo, drogadicción, golpes, violencia, etcétera. Yo creo que sí la hay. Lo que pasa es que no hay, como tú decías antes, muchas veces no hay las herramientas, pero sí hay. Si tú tienes que trabajar todos los días para ver si vas a comer la siguiente semana, o sea, estoy hablando de pobreza extrema. Okay, sí. De pobreza extrema. Okay. Si tienes que trabajar para eso, híjoles, el nivel de estrés no lo podemos imaginar nadie. Y déjate no para comer, para pagar las cosas elementales. Aunque ponle que sí puedas comer, pero pagar lo elemental. Si no tienes el dinero para la semana que entra, ese nivel de estrés no lo podemos saber. Sí. Que el cortisol que se siente responsable de que tiene que hacer eso. Y entonces pasan cosas hasta a nivel cerebral que empiezas a tomar malas decisiones, el estrés no te deja tomar buenas decisiones, te metes en más problemas. Te metes en el alcohol para tratar de evadir. O sea, por eso. O te metes en la banda, o te metes con una banda, o te metes a hacer otras cosas porque necesito resolver. Por eso digo que en la clase social baja, con todo respeto, hay más posibilidades de caer en estos niveles de estrés, en estos niveles de... Pero en la alta, por otras razones también. A ver, porque en la platícanos. En la alta, con tal de ser el macho alfa, con tal de ser el que tiene el más dinero, soy capaz de lastimar a muchísima gente, desde mis empleados hasta mis hijos, a todo el mundo, porque lo único que me importa es estar acá arriba. Y entonces puedo ser violento, puedo hacer mucho más daño. Un hombre muy rico, violento, hace mucho más daño que un hombre pobre. El hombre pobre, que tiene pocos recursos, pues va a lastimar a su familia cercana. El que tiene muchos puede lastimar a todos sus empleados, a muchísima más gente. ¿Pero eso no corresponde a un tipo de personalidad, a algún trastorno mental? No, es que yo... ¿Cómo? Nada más por ser... O sea, tú lo que dices que es una persona con mucho dinero... No todo, puede hacer, por supuesto. Porque yo más bien creo... Bueno, tú eres el experto, pero yo ni modo, yo te tengo que preguntar... volvemos a lo mismo de los trastornos psicológicos, de los trastornos mentales. Yo creo que puede corresponder más quizá a una persona que tenga el trastorno de sociópata, psicópata, narcisista, ególatra, etcétera, ¿no? Que entonces por eso trata así a sus personas, no nada más porque tienes dinero entonces te comportas mal, tiene mucho que ver como varios factores, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de educación tienes y qué también estás de tu salud mental? Claro, es multifactorial, por supuesto, y tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con la educación que tuviste en la infancia y tiene que ver con tu personalidad. Sí, tiene que ver con todo eso. Okay. Pero yo cada vez pienso, cada vez más, y en terapia narrativa, que es la que yo doy, pensamos cada vez más que bueno, en primer lugar, no etiquetamos nosotros. Entonces nunca diríamos que alguien es un sociópata, sino yo puedo decir, bueno, a lo mejor tú haces cosas que corresponden a un trastorno sociópata. Pero ni siquiera utilizaría la palabra sociópata. ¿No? No lo sé. Porque lo estoy etiquetando y entonces cuando te etiqueto... No, pero si tú ya hiciste si ya lo platicaste con él, si ya tuviste 20 terapias y entonces en tu diagnóstico sale que tiene rasgos, no lo puedes, no. Yo no, en nuestra terapia no lo hacemos, no. Porque estigmatizas y si yo te digo, salvo raras excepciones que a algunas personas les sirve el diagnóstico
por ejemplo, voy a decir algo, alguien que nunca ha entendido por qué no ponía atención. Entonces, a veces que lo diagnostiquen con déficit de atención, dice, ay, vaya, hasta que entiendo por qué soy así. Mi caso, Por sí, eso, a mí me alivianó cañón saberlo. Hay algunas veces pero eso es solamente que a la persona que te está consultando sientas o veas que le sirve el diagnóstico. Pero en general los diagnósticos lo que hacen es que te perjudican mucho más de lo que te benefician. Te sientes señalado, diferente, raro, hay con problemas, pero no es mejor, Manuel. Perdón, me saca mucho de onda lo que me estás diciendo. Si tú le dices ladrón a alguien y ese cuate lo acepta ya como un apodo, que es un ratero, ya no tiene nada que perder. Entonces ya voy a comportarme, yo te voy a ver como ladrona, tú te vas a ver como ladrona y ya se moló. Esa persona, ya sacarla de ese lugar es difícil. Lo mismo, si yo me siento que estoy deprimido, que soy depresivo, es mucho más fácil sacar a alguien depresivo si pienso que la depresión es externa a mí a que si la siento interna a mí. Y eso es todo un tema que es más complicado. No, pero ahorita vamos a parar en ese tema. No, perdóname, Manuel. Yo sí tengo que saber. Perdón, yo creo, te digo, el experto eres tú y te pido una disculpa por adelantado, porque yo siempre he pensado, lo creo fehacientemente, que para cualquier persona siempre es mejor saber qué es lo que tienes para trabajar sobre esa línea. O sea, yo entiendo que pueda ser muy doloroso y puede ser muy difícil y te puedas sentir señalado, pero si es una cosa de más en la intimidad con tu psicólogo, en terapia, y tu terapeuta te dice, oye, sabes que yo siento que estás teniendo, vamos a poner, ¿qué es lo que más se da en es que no me puedes decir además. Qué problema. No, sí te puedo decir, te puedo decir que lo que más hay son problemas amorosos o depresión o ansiedad. Son por eso, si tú sabes que tu paciente tiene un diagnóstico, tú lo sabes porque te lo está diciendo, que ya tiene ideas suicidas, que tiene depresión, que no se quiere levantar, yo sí digo que prefiero 1000 veces que me diga mi terapeuta, ¿sabes qué? Todas estas señales me indican que tú tienes un problema de depresión crónica y que lo ideal sería que te trataras con pastillas con un psiquiatra. Para mí, me parece que es lo ideal. A ver, yo sí mando a personas a que vayan al psiquiatra y el psiquiatra los diagnostica, y si el psiquiatra les dice que tienen una depresión, pues ese es un tema entre el psiquiatra y él del tema de depresión. Pero en terapia narrativa nosotros lo que pensamos es que los seres humanos estamos construidos por historias. O sea, si yo te pido a ti o a cualquiera de los que nos acompañan hoy que me cuenten la historia desde que nacieron hasta hoy y yo los grabara durante 1 hora, tú me vas a contar la que tú dices que es tu historia. Y si dentro de 5 años te vuelvo a pedir que me cuentes tu historia y la volvemos a grabar, va a ser distinta. No, lo más probable es que la primera parte va a ser casi igual y los últimos 5 años me vas a agregar algunas cosas de los que pasaron los últimos 5 años. Claro. Pero la primera parte va a ser muy parecida si no has hecho grandes cambios en tu vida. Si no has hecho terapia, porque quizás la percepción de lo que sucede es distinta. Va a ser muy parecida. Entonces, esa historia que tú te cuentas de quién eres es una historia que te puede hacer mucho daño. Bueno, en primer lugar, en 1 hora no puedes contar ni 1.000.000. Vamos a poner 20 terapias. No, pero en una hora que tú me cuentes tu historia desde que naciste, estás dejando fuera miles de historias de tu vida, porque en 1 hora no puedes meter 50, 40, 30 años de tu vida, no los puedes meter en 1 hora. ¿Por qué escogiste esa historia? ¿Por qué escoges tú, ustedes? La que te dejó huella, la que te dolió, la que te pegó, la que te transformó. O la buena, pero escoges esas, pero hay miles de historias que también, lo que pasa es que están invisibilizadas, están atrás de la historia que nosotros le llamamos la historia dominante. Y nosotros, cuando tú solo piensas que eres una sola historia, esa historia te limita y te hace pensar que solamente eres esa persona y que ese eres tú. Nosotros pensamos que somos multihistoriados y que el chiste es buscar otras historias para tener, entre más historias tengo de mí,
tengo más opciones para reaccionar en la vida y en el mundo, porque entonces no solo yo podría contar la historia de que fui violento, tal, y dejarme ahí. Claro, y entonces yo catalogarte como todos ya Ya dijeron. Oye, el terapeuta de Sofía. Que violento, ¿no? Exacto. Ya estoy catalogado. Claro, pero a la par el matalagartijas, ¿no? Sí, ya. Sí, pero a la par obviamente tienes una historia de muchas cosas también buenas, ¿no? Que no se resaltan siempre cuando uno va a terapia. No se resalta cuando uno va a terapia, y por eso me encanta mi terapia, porque siempre estamos buscando historias alternativas que contradigan la historia dominante que te hace daño. Oye, tú tienes que venir otra vez a platicarme ya de verdad de fondo. Esto, terapia narrativa. Yo creo que nunca lo había escuchado. Creo que nunca había tenido un terapeuta narrativo. Bueno, a ti te había tenido, por supuesto, pero como tú te presentas como psicoterapeuta, no sabía que en esta línea, que está, me parece sumamente interesante, porque además tienes toda la razón. O sea, generalmente los seres humanos vamos a terapia contando la historia que más nos movió. La historia del problema, nosotros la llamamos. Tú vienes a contarme la historia del problema. Y sí, hay que analizar la historia del problema. Pero si yo no veo cómo has tenido y resuelto otros problemas en tu vida y cómo influye este problema en ti, si yo nada más me quedo en esa historia que tú eres ese problema, y por eso las etiquetas no nos gustan, porque entonces tú eres el problema, ya ni siquiera lo pongo afuera. Aquí yo estoy poniendo el problema afuera. Generalmente pues tienes que escarbar en tus sentimientos, tienes que meterte para resolver hacia adentro. Y resolver hacia adentro es mucho más complicado que resolver con historias. Mejor me pongo a pensar o a buscar historias que contradigan las otras cosas. Y entonces eso está afuera. Difícil, o sea, yo lo que te estoy entendiendo entonces es que los seres humanos generalmente escogemos la historia, como dices, dominante, que es la historia que generalmente tiene relación con el dolor, siempre. Casi siempre, o de repente. Digo, puede variar, pero sí, normalmente. O sea, uno va a terapia por eso, ¿no? Sí, no, pero aunque no fuera terapia, si tú entrevistas a quien sea que te cuente su historia, pues voy a contar cosas buenas y malas. Pero generalmente hay una línea en esa historia que te cuenta que, por ejemplo, yo podría decir, yo era ansioso de niño, me acuerdo que me mordían las uñas, y después en la secundaria cuando me buleaban me daba miedo, y después cuando empecé a salir con mujeres también me da. Entonces lo que estoy contando es una historia de ansiedad, por decir algo, ¿no? Y entonces esa historia me marca, entonces yo ya me considero que soy ansioso. Ok, ya te entendí. Y entonces sí, y dejo de ver miles de historias en donde no soy ansioso. Porque esas están tapadas. Miles de historias donde además de ansioso soy histérico, soy mil cosas, así es, mil cosas. Sí. Pero entonces el chiste es que cuando eres multihistoriado y puedes ver más historias de ti, tienes más opciones para resolver problemas. Todos nosotros. Porque hay algo que pueda salvar a la historia dominante, que tenga que ver con cosas buenas, con cosas con herramientas que te ayuden a crecer a nivel personal, que veas que no todo es como el famoso cuadro blanco con el punto negro, ¿no? Hay otras cosas. El punto negro al que tú le has prestado tanta atención hasta el día de hoy, lo vamos a dejar ahorita de lado y ve que en el cuadro blanco hay muchas historias alternas en tu vida que fueron buenas, bonitas, lindas, ¿no? Y que no estás viendo porque estás centrado en eso. Claro. Okay. Y yo te diría algo adicional. Los problemas, todos nosotros, cuando estamos en el mundo, en el trabajo, con la familia, resolvemos problemas todo el tiempo. Sí. Y lo resolvemos enfrente, no lo resolvemos adentro. Piensa en cualquier problema que tengas. No, pero los problemas están afuera y los resuelves afuera, no los resuelves adentro. Lo que pasa es que Freud lo que dijo es, Freud aparte era arqueólogo, entonces él escarbaba y sacaba figuritas y eso. Entonces todas sus metáforas sobre la psicología son hacia adentro, son el inconsciente, hay que escarbar, hay que entrar a fondo, todas eso son como hacia adentro. Sí. En la narrativa las metáforas son hacia afuera y es los problemas en general los resuelves afuera. Piensa en cualquier problema de trabajo. Pues generalmente. Pero además, perdón, es que te estoy cachando, pero uno además, si es afuera de todo, uno lo asume como personal. Sí, pero lo resolviste fuera. El chiste es cuando ya lo asumes, cuando lo quieres resolver adentro es cuando te cuesta mucho más trabajo. Nada más ponte a pensar, si yo me digo que soy ansioso, ¿cómo resuelvo la ansiedad adentro? O sea, ¿dónde la encuentro? ¿Cómo la sientes? La percibes. Y hasta ahí te quedas. Porque después, ¿qué haces con eso que sientes? Cuando la puedo poner afuera, puedo hacer algo. A ver, ponte un ejemplo.
Ahorita, ¿de qué estás estresado? Ahorita, No, ¿qué traes, Manuel? pongo un ejemplo. Si tú me dijeras que estás ansioso ahorita, vamos, Sí, ansiedad, que estás estoy ansioso. ansioso. Ay, sí. Y entonces Ahorita yo te diría, ¿cuáles son los efectos que tiene la ansiedad en tu vida o el día de hoy? ¿Cuáles son los efectos negativos que tiene la ansiedad en ti? Entonces estoy poniendo la ansiedad, ya no te estoy viendo Sofía ansiosa, sino la ansiedad, claro. ¿qué efectos tiene en tu vida? Es bien diferente qué efectos tiene en tu vida la ansiedad que está acá a estando adentro. Parece muy sutil, es muy sutil, pero bueno, tiene implicaciones bien importantes. Pero para esto te voy a invitar en otra ocasión porque me va a encantar que nos expliques de verdad a fondo, porque hay tantas terapias, ¿no? Sí. Y puede ser que esta terapia para mucha gente que ahorita nos está escuchando, que le haga sentido y que diga, wow, yo la verdad preferiría ir a hablar de mis historias y de ver cómo tratar, ¿no? Para regresar a la violencia con esta terapia, y con esta terapia, de las mejores terapias que hay, para resolver temas de violencia son la cognitivo-conductual y la narrativa. Eso está demostrado. Son las dos para la violencia. Para los temas de violencia. Y la violencia, lo que hacemos es que externalizamos la violencia. Y entonces, si yo te digo a ti que tú eres violento, o que eres un violador, o que eres un asesino, pues tú no me vas a contar nada. No me vas a decir nada y no me vas a platicar nada. ¿Por qué? Porque puedes ir a la cárcel, porque te da vergüenza, porque no quieres decir, no lo vas a decir. Si yo pongo la violencia afuera, entonces hay una distancia entre mi identidad y la violencia. Y esa distancia me puede poder hacer un juicio de hacia afuera del por qué. Y poderme responsabilizar, de esa violencia. Y entonces lo más importante que buscamos en la terapia narrativa en hombres violentos es que se responsabilicen de su violencia. A ver, ponme un ejemplo de algún caso que hayas tenido, si no te importa, obviamente sin decir nombres, ¿no? Pero que pueda ser muy, que pueda ejemplificar la terapia narrativa. Sí, un hombre que golpea a su esposa. Para ser un poco más que de esos hay. Muchos. Si yo en terapia trato de que él resuelva su problema de violencia diciéndole, pues, vamos a analizar tu historia, todo, sí, todo eso sirve, no vamos a analizar tu historia. Sí. Y después, si yo le digo a él, oye, pero cuéntame, por ejemplo, qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste, ya no me va a querer contar. Lo más probable es que no me cuente o me va a contar lo que sabe ya el mundo. No, claro, no va a develar nada nuevo. Si en terapia narrativa empezamos a trabajar con violencia, sí vemos de dónde se originó, vemos la parte de sus papás, todas esas cosas. Pero después llega un momento en donde yo le puedo decir, yo no necesito saber qué has hecho. Sé que vienes a trabajar tu violencia porque sabe que le pegaste a tu esposa. Pero seguramente has hecho otras más. No quiero saber ninguna de las otras. Yo nada más ponle el nombre que quieras y vamos a ponerlo acá afuera. ¿Qué efectos ha tenido en tu vida esa violencia? Para bien y para mal. Yo no necesito saber si mataste, si violaste. No necesito saber nada. Y lo pongo afuera para que él me pueda platicar de esa violencia sin necesidad de inculparse, sin necesidad de decirme qué hizo, porque normalmente es vergonzoso. Y ya que lo tiene afuera, entonces sí él puede responsabilizarse y decir del acto y de las consecuencias de lo que pasó, sin que yo saber ni qué fue, ni me importa saber. A mí lo que me importa es que él se responsabilice para que no lo vuelva a hacer. Claro, además del hecho fundamental, ¿no? Porque ya los detalles es un... Claro, pero el hecho fundamental tiene que ver con que si mi identidad es de malo, nadie nos gusta ser malos, ni a los más malos. Tú veas los más malos del mundo, los narcotraficantes, se visten de buenos y ponen sus altares y hacen cosas porque no quieren ser recordados como malos. Tratan muy bien en general a la gente cercana, por lealtades y por otras cosas, pero los tratan bien. Entonces, si mi identidad está puesta como el malo del cuento, yo no le voy a entrar a terapia, no voy a hacer nada porque no quiero que me seas que me etiquete. Me estás violentando. Yo, si lo consigo como malo, estoy haciendo lo mismo. Que él. Exacto. Claro. Ahora, ya para cerrar, mi querido Manuel, si un hombre violento, porque hoy estamos hablando
Digamos, la violencia entre los hombres. De la violencia entre que los nos hombres. salimos un poco. Sí, no, pero está súper interesante y vamos a tener seguramente una segunda parte porque la plática estuvo buenísima y porque te digo que quiero saber más de la psicología narrativa, pero después de tantos años, un hombre de cualquier edad, 30, 40, 70 años, ¿puede revertir? ¿Puede? Sí, Sí. Y lo he visto muchas veces, sí. Hay asociaciones en México. No me acuerdo si tú fuiste el que alguna vez me comentó que había organizaciones incluso en México que me pareció una cosa maravillosa, como los AA, como los NA, pero de hombres de violencia. Sí, Existen. yo trabajo en una todos los jueves, que damos terapia de grupo a hombres que ejercen violencia y a mujeres que han sido violentadas. Entonces son dos grupos, hay terapeutas para un grupo y terapeutas para el otro, y después nos juntamos los terapeutas para platicar lo que sucede y para ir aprendiendo más entre nosotros. Pues sería maravilloso si alguno de tus pacientes quisiera venir y vemos de qué manera, sin que se le vea la cara, por supuesto, ¿no? Puede darnos su testimonio. Yo te lo agradecería muchísimo. Y no sabes cuánto me gustó esta plática. Sí, le puedo preguntar con mucho gusto. Además, tengo mañana y les pregunto. Sí. Si quieren venir 2 o 3 y platicarnos su historia, y por supuesto mantenemos el anonimato por completo de su nombre, incluso su cara, ¿no? Pero sería muy interesante saber cómo han vivido esta transformación, cuándo se dieron cuenta de que llegaron a ese límite, porque yo creo, Manuel, nada más para cerrar, un hombre violento lo tiene consciente, sabe que es consciente de ser violento o no. Casi. O hay un punto donde pierde la noción de la realidad y dice, pues este soy yo, y ni siquiera se lo cuestiona, vamos. Mira, yo diría que todos son conscientes, salvo que estén metidos muy en drogas. Entonces ahí queda medio... El problema de las drogas, y por eso la cantidad de homicidios y de torturas, es que sí, las drogas sí influyen muy fuertemente en que pierdes la noción de la realidad. Y todos los frenos que puedes tener para no ser violento ahí se acaban con la droga, ¿no? Entonces, quitando los que sean así ya muy drogadictos, yo creo que todos tienen conciencia, incluyendo hasta ellos, yo creo. En el fondo la tienen. Pero aparte, también eso es algo que en la narrativa decimos. O sea, si pensamos que somos multihistoriados, aún el hombre más violento del mundo tiene otras historias. Y esas hay que rescatarlas también. Porque eso es lo que lo hace humano, las otras historias. Y si no las rescatas, entonces pues, va a seguir haciendo lo mismo. Ay, me encantó la plática. Gracias, Manuel. Gracias. Y todavía pensamos, Manuel y yo, antes de empezar la plática, me decías tú, pues no te encantó el tema. Yo no, sí, no, porque además, ya cuando te cae el 20, claro que lo podemos ampliar infinitamente y da para 2, 3 pláticas más, por supuesto, Manuel. Y yo te agradezco mucho tu tiempo porque sé que siempre estás lleno de terapia. Gracias por estar aquí. Aquí vienen, por supuesto, en la cintilla tu nombre, tu teléfono y todo, para si hay algún hombre por ahí que quiera preguntarle a Manuel directamente sobre estas organizaciones, asociaciones, pláticas, talleres, ¿no? Para hombres violentos, pues le pueden hablar directamente, mandarle un WhatsApp, por supuesto, escribirle en sus redes sociales. Y yo creo que hablar de estos temas es fundamental para, para transformar lo que queremos transformar en este país. Claro, y en un país tan violento como México es urgente. Exacto, ¿no? Que yo creo que de los 3 problemas que hemos adolecido los mexicanos a lo largo de las últimas décadas es justo de la violencia, ¿no? Sí. Y lamentablemente, como decíamos al principio de la plática, la violencia, sobre todo entre hombres, ¿no? Entonces, sí puede haber una transformación que va a tardar muchos años, por supuesto, pero quizá poco a poco, no entrando en conciencia. Claro, y hay otro tema que también para platicar algún día es, con toda la violencia que ha habido, como yo te conté, pues, cuando recibes violencia es muy fácil que vuelvas a ejercer violencia, o sea, que ejerzas violencia. Entonces, habría que hacer una campaña de reparación y de cicatrización, porque hay gente que fue muy violentada. Claro. Y entonces hay que resolver eso, porque si no van a volver a violentar. Claro. Y esto no va a acabar nunca. Claro. Y no es justificación. Es que te digo que podríamos estar hablando horas y horas contigo, Manuel, porque claro, lo que decíamos hace rato, ¿no? Después señalamos sin conocer la historia, justamente, ¿no? La narrativa de una historia personal de tantas personas violentas
violentas, ¿no? Pero cuando le rascamos, ¿no? Nos enteramos que ese niño fue abusado sexualmente desde los 4 años, durante 6 años, por su padrastro, por su tío, por el padrino, y después pues lo golpearon. O sea, parece, no hay justificación, pero sí hay una historia que justifica. Claro, y que nos ayude a entender las causas y que nos ayuda a buscar soluciones buscando otras historias de esa misma persona, porque esos mismos hombres tienen historias que vale la pena rescatar. Totalmente. Qué interesante. Gracias, Manuel Torres. Gracias infinitas a ustedes también por escuchar este podcast, Aprendiendo a Vivir Mejor. Yo soy Sofía Sánchez Navarro. Prometido que vamos a volver a invitar a Manuel, por supuesto, y pues vamos a tratar de traer estos testimonios interesantes, importantes y de estos hombres que, pues bueno, decidieron un día pues cambiar su historia para bien. Yo les agradezco muchísimo. Les mando besos. Bye bye.